A continuar con los videos explicativos de los videos que ya vieron en YouTube. Este es el ejercicio E, se llama área entre dos curvas. En este caso es una recta, tenemos dos ecuaciones. La ecuación Y es igual a 2x más 5, que es una recta. La dibujé aquí aparte para explicarles lo que hemos venido viendo en el tema anterior, en el 3.1, que fue área bajo la curva, así se llamó. Este tema se llama área entre dos curvas, pero es exactamente lo mismo. Vean lo que veníamos haciendo. Allá vamos un elemento diferencial de área, cuya altura es una función de x. Voy a poner acá, y es la altura y y es una f de x. ¿Qué significa que sea una función de x? Aquí tenemos nuestro eje x, todos están referenciados desde el 0, todo es la referencia desde el 0, que indica que sea una función de x. Veamos al eje de las x como si fuera la recta numérica. Empieza en 0, existen muchos números que van componiendo el eje de la x, los enteros 1, 2, 3, los decimales 1.3, 1.8, y van componiendo el eje de la x. A cada número x le corresponde una altura, que es la función. Y, que es la altura, es una función de x. Si yo me paro en el número x le corresponde esta altura. Si mejor me paro en este número x, le corresponde otra altura. Si me paro en este punto de la x, le corresponde esta altura. Si me detengo en este punto de la x, le corresponde esta altura. Si me paro en el número 0 de x, le corresponde esta altura. A cada punto de x le corresponde una altura única. Eso se llama estar en función. La altura es una función de x. Dependiendo del número que escojamos de x, le corresponde una y solo una altura. Ok, ¿qué hacíamos en el tema 3.1? Hallábamos un elemento diferencial de área. ¿Qué significa diferencial de área? Que su área es muy pequeña. Muy pequeña. Eso lo lográbamos haciendo una diferencial en el eje de las x, y vamos a calcular el área como un rectángulo. El elemento diferencial es un simple rectángulo. Voy a hallar su área con la base por la altura. ¿Cuál es su base? Que se llame dx y que tienda a ser 0. Del cálculo diferencial que vieron, estos elementos tan pequeños que tienden a ser 0 se llaman diferenciales. Entonces hoy la base de este rectángulo negro, la base de este rectángulo se llama dx, y la altura va cambiando en función de donde estemos parados en el eje de las x. Es decir, la altura es una función. ¿Cómo me la dan? Con esta ecuación. Y es igual a 2x más 5. Entonces hoy la altura se llama 2x más 5. Los ordeno y me queda la diferencia de área, o esta área muy pequeña, extremadamente pequeña, que lo tengo que hacer grande, pero esto tiende a ser 0. La diferencia de ese elemento tan delgado, la diferencia de área, sería 2x más 5 por dx. Y resulta que por acá tengo otro elemento diferencial. Lo mismo con dx que tiende a ser 0. Tengo otro elemento diferencial. Tengo miles de elementos diferenciales, n de elementos diferenciales, cuya altura va cambiando respecto al punto que tengamos en x. Ahí va cambiando la altura. Entonces puedo calcular el área de cualquier elemento diferencial. Este elemento diferencial tiene la misma base de x y su altura es una función de x.
Esta es la función. Si yo analizara el área de este elemento diferencial, queda resumido por esta ecuación. Si yo analizo queda resumido con la misma. Si mejor selecciono un elemento diferencial de hasta acá, tiene la misma ecuación. Y entonces esta ecuacióncita me permitiría calcular el área de un elemento diferencial. Pero resulta que hoy no quiero el elemento diferencial de área, es decir, un área muy pequeña. Ahora quiero desde este punto hasta este punto de x, cuando x vale b, cuando x vale a. Yo quiero toda esa área. ¿Qué hago? Pues hago la sumatoria de todos los elementos diferenciales, desde que x vale a hasta que x vale b, y es nuestra integral definida. Este cancela y entonces me quedaría el área bajo esta recta es esta ecuacióncita, es una integral, que recuerden que la integral es la sumatoria de todos los elementos diferenciales de área. Eso es lo que veníamos haciendo en el tema 3.1. Ahora dice área entre dos curvas, y yo podría hacer lo mismo con la curva cuadrática, que aquí está su ecuación, y es igual a 2x, a x cuadrada más 2x más 1. Puedo hallar el área bajo la curva con el mismo planteamiento, hallaría yo toda esta área. Entonces, ¿qué haría yo? Si necesito encontrar el área entre las dos curvas, calculo toda el área bajo la recta, y le resto esta área y obtendría yo el área entre las dos curvas. Yo con eso estaría yo encontrando esta área entre las dos curvas. Esa sería una opción. La otra, de una vez directamente hago el mismo planteamiento con mis elementos diferenciales. Este elemento diferencial, su base se llama dx, tiende a ser 0, eso significa que es muy pequeña. Y ahora, ¿cuánto vale la altura de este rectángulo que estoy dibujando? Pues va a valer la altura de la recta, que es y, es igual a 2x más 5. Con eso yo llegaría hasta la corona del rectángulo. Vean cómo también la altura está referenciada desde el 0. Esta altura de la línea morada está dado por y esta es su ecuación. Menos, le quito la altura de la línea azul. Esta es la Y1, las numeré, Y1, le quito esta altura, x cuadrada más 2x más 1. Entonces tengo dos alturas. Esta es la de la corona, que está dada por la línea recta, menos la de la curva. Y con eso yo habré hallado la altura de mi rectángulo diferencial. Entonces, esta altura se llama 2x más 5, voy a cerrar en paréntesis, menos x cuadrada más 2x más 1, también encerrado en paréntesis. Es la función de arriba menos la función de abajo. Y si yo hago el análisis aquí de otro elemento diferencial, esto se llama dx, que es la base, y la altura, ¿qué será? Pues será lo mismo, la altura superior, que es esta, menos la altura inferior. Y aquí va a pasar exactamente lo mismo. Mejor analizo este rectángulo que tiene como altura hasta la corona la línea morada menos la altura de la línea azul. Entonces es la resta, es un elemento diferencial en y, es dy. La diferencia, de ahí su nombre de cálculo diferencial, es la diferencia de alturas. La altura más alta menos la altura más pequeña, y llegaría yo al mismo planteamiento.
¿Cómo calculo el área entre las dos curvas? Pues entonces selecciono cualquier elemento diferencial de los millones de elementos diferenciales que existen. Selecciono cualquiera y lo analizo. Pues es un simple rectángulo. Y su área está dada base por altura. Como es un elemento diferencial, es decir, es un área muy pequeña, la base vale dx, de todos mis rectángulos su base vale dx, y su altura de cualquier elemento, vean, también es importante ver cómo esa diferencia de alturas, este es el eje de las y que me da la altura, es importante ver cómo esa diferencia de alturas se va cambiando conforme voy caminando el eje de las X. Aquí la diferencia de alturas vale 0. Acá es pequeña, se va haciendo grande, se vuelve a empezar a ser pequeña, la diferencia de alturas hasta que llego a 0. Esto depende cómo camine yo el eje de las X. Aquí empiezo en 0, se va haciendo grande, se empieza a ser pequeña, hasta que llega a ser 0, la diferencia de altura. Si lo analizara yo más para acá, la diferencia de altura sería grandísima. Ya se separaron mucho la recta de la parábola. Ok, entonces me dice, la diferencia de áreas de cualquier elemento diferencial que elija yo tendrán el mismo planteamiento, y la altura, se llama, esta es la recta, 2x más 5, menos, ya con este habría yo llegado hasta arriba de mi elemento diferencial, hasta acá, menos la otra altura de la segunda ecuación, menos x cuadrada más 2x más 1. Y todo esto en el corchete, lo ordeno. ¿Qué voy a hacer? Nada más el de x lo voy a pasar para acá, como lo hemos visto siempre, el de x hasta acá, 2x más 5, menos x cuadrada más 2x más 1, y hasta acá paso el de x. Nada más los ordené, este sigue siendo menos, nada más los ordené, y finalmente, yo no quiero el área de un elemento diferencial. Quiero la sumatoria de todas las áreas, o la sumatoria de todos los elementos diferenciales de área. ¿Qué operación voy a traer a mi mente? La integral. Es la sumatoria de todos los elementos diferenciales de área. Lo que haga yo de un lado de la ecuación lo tengo que hacer del otro. Estas son operaciones inversas. La diferencia, la resta, es la operación inversa de la suma, y se cancelan, y entonces me queda el área entre las dos curvas. Para este ejercicio será 2x más 5 menos x cuadrada más 2x más 1. Todo esto por dx. Aquí el menos, y ahora sí, la integral definida, que ya la habíamos visto, cuando x toma el valor hasta que x toma el valor. Para este ejercicio, ya lo vieron en el video de YouTube, ya vieron cómo sacaron los valores. Cuando x vale menos 2, hasta que x valga 2, de menos 2 a 2. Y habré calculado el área entre las dos curvas. El área entre las dos curvas. Espero haya quedado entendido.